apague y vámonos. No, miren. Por ejemplo, este monederito que yo estoy haciendo, mírelo, este monederito, el costo real del monederito lo da este hilo seda. Este es un hilo seda egipcio y es el que le da realmente el valor agregado. El hilo es crochet, este es seda, entonces se le suma el costo del hilo seda. Y acá para arriba ya lo que yo decida o el cliente. Si el cliente decide terminarlo con cierre o cremallera, que esto es un cierre o cremallera, esto. Si el cliente lo quiere terminado así, tiene un precio. Si el cliente quiere con boquilla, esta tiene un precio. Si quiere con esta boquilla, tiene otro precio. Si lo quiere con cordón, vea esta boquilla, a pesar de que es pequeñita, es más costoso que este. Entonces, si lo quiere con esta boquilla, tiene un precio. Si lo quiere con esta, tiene otro precio. Aparte de sumarle, pues, el material que es este. Entonces, este tipo de cosas hace que sea más económico, no tan económico o súper económico. Porque yo tengo monederitos que es con cordoncito y a mí se me hace que el monedero más económico. Miren, este monederito para mí